El pasado viernes tuvimos un nuevo estreno en el universo cinematográfico de Marvel. Se trata de The Falcon and the Winter Soldier, o Falcon and the Winter Soldier, como fue localizada en español. Es el primero de 6 episodios que van a tratar alrededor de estos dos personajes. Algo muy distinto a lo que veníamos viendo las semanas anteriores con WandaVision, una serie de otro tipo. ¿Qué te pareció a vos, este estreno? Así es, esta es la segunda serie que vemos de Marvel en la nueva plataforma Disney Plus. Estas hacen referencia directa a los acontecimientos que habíamos visto en las últimas 2 películas de Avengers. Se vuelve a repetir, teniendo en cuenta WandaVision, se vuelve a repetir este evento del blip como algo importante en la trama. Creo que esto me parece que va a ser algo que va a unir a todas las series que vayan saliendo este año. Me da esa sensación. Claro, esta temporalmente se ubica después. O sea, Claro. son 6 meses después del blip. Por lo tanto sería también posterior tanto a WandaVision como a Spider-Man Far From Home. Claro, así es. La serie, en principio sí, es otro tono, totalmente distinto a lo que vimos en la serie anterior. Si tuviera que linkearla con alguna de las películas que ya habíamos visto, te diría que al menos algunas escenas me hicieron recordar a Soldado del Invierno, la segunda película de Capitán América. Ese tipo de película más de acción. En principio me gustó. Creo que podemos ir detallándolo después, pero tuvo sus momentos altos y creo que ya desde el arranque empieza de la mejor manera. Creo que si ese va a ser el tono de toda la serie, puede ser algo muy positivo. Creo que podemos establecer 2 puntos de comparaciones justamente con WandaVision. El primero es que sí coincide en explorar el pasado de 2 personajes que hasta el momento en todo este universo cinematográfico habían sido secundarios, que son Sam Wilson y Bucky Barnes, es decir, The Winter Soldier. Pero me parece que ese es el único punto en común que podemos establecer, ya que, como decías vos, arranca con muchísimo ritmo el capítulo, algo que no pasaba justamente en WandaVision. Claro, para establecer un poco las diferencias, Marvel lo que suele hacer, o lo que solía hacer en los arcos anteriores, era primero presentar los personajes en sus películas en solitario, para después explotarlos en sus películas en conjunto, de grupo. Acá, como vemos que los personajes empiezan a crecer en cuanto a cantidad, cada vez tenemos más personajes que veníamos viendo en las últimas películas van dejando sus mantos, sus lugares, y los secundarios empiezan a tomar un nuevo protagonismo. Me parece que ese lugar que tenían antes esas películas en solitario lo van a tener estas series, van a servir como de apoyo para el desarrollo de la trama de estos personajes que, si bien veníamos viendo a lo largo de las otras películas, eran más secundarios. Totalmente. Es un recurso interesante a nivel narrativo, pero a su vez también te obliga a estar pendiente a más contenido, digamos. Obviamente que Marvel lo hace a propósito para que consumas más de lo que es Marvel, pero hay que ver si después solo con ver las películas te alcanza para entender las tramas principales o necesariamente tenés que ver las series. Claro, marco esto como para hacer notar en contraposición a lo mejor a lo que hizo DC en su momento, que apostó algunas películas en solitario de 1 o 2 personajes y después ya se mandó al grupo. Esto sería todo lo contrario, es como que preparan bien el terreno. A veces solemos coincidir que a veces es demasiado esa preparación, lo alargan, sí. Pero bueno, preparan los personajes para después explotarlos en las películas en conjunto, ¿no es cierto? Siempre cuando ves un personaje te queda bastante claro cuál es su motivación, cuál es su pasado, de dónde viene. Por supuesto hay excepciones, ¿no? Pero
Me parece que nunca te va a caer un personaje y decís, ¿y este de dónde salió? ¿Y este quién era? Si es que venís más o menos atento a cómo viene todo el desarrollo. Claro, también marco esto porque cuando tuvimos las noticias de las series que iban a ser estrenadas en esta nueva plataforma, a lo mejor fue una expectativa mía, eh, pensé que iban a tener una dinámica parecida a las películas. Y por lo que pudimos ver en WandaVision y lo que nos dejó a lo mejor este primer capítulo, me parece que, para decirlo de una manera más directa, las cosas importantes en cuanto a trama se van a seguir desarrollando en el cine. Esto van a ser como eh, plataformas de apoyo para lo que va a ser las tramas importantes. Va a ser desarrollo de personaje, contar un montón a lo mejor de puntos, de cabos sueltos que nos habían dejado las anteriores películas. Me parece que viene por ahí la mano. A propósito de este primer capítulo que vos nombrabas, el nombre es Un Nuevo Orden Mundial, o New World Order en inglés, y dura 49 minutos, teniendo en cuenta que más o menos los últimos 9 minutos son de créditos. Algo también similar a lo que pasó con WandaVision, que los créditos eran muy, muy largos. Tienen como unos primeros créditos en donde aparecen los nombres de los actores más importantes, junto con escenas que tienen muchos guiños, muchos elementos a cosas que seguramente iremos desarrollando durante estos capítulos de análisis de la serie. Y después, bueno, los créditos tradicionales. Bueno, ¿te parece si arrancamos a desmenuzar un poco el capítulo? Dale, me parece perfecto. Creo que hay como 3 arcos principales en los que se puede dividir al menos este primer capítulo. Que es el arco de Sam, el arco de Falcon, el arco de Bucky y el arco de los antagonistas, de los enemigos de esta amenaza. Vamos por el de Sam. Bueno, el capítulo arranca con una escena en la que Sam está guardando el escudo que el Capitán América le entrega en el final de Endgame. Tenemos también una escena de acción en la que él, cerca de la frontera con Libia, si no me equivoco, Así es, hace una intervención ahí junto con el ejército estadounidense. Tiene un combate contra un enemigo que resulta familiar, ya que había aparecido también en el Soldado del Invierno. En el Soldado de Invierno, exactamente. Y bueno, no nos vamos a tener puntualmente en todas las escenas, pero vemos a un Sam que siente que no llena los zapatos de su amigo Steve Rogers y decide entregar el escudo a la exposición sobre el Capitán América del Museo Smithsonian. Y ahí lo vemos también a Roddy Rhodes, a War Machine, que hace una pequeña aparición. Así es. Es, de cierta manera, una especie de, bueno, como se dice, colgaron la capa. Bueno, es una cosa así esa escena. Falcon, si bien él recibe el escudo, que nos daba a entender que podía llegar a recibir el manto de Capitán América, como también lo hemos visto en los cómics, él decide que ese escudo no le pertenece a él. Es más, hace referencia en una línea que es algo que le dijo Steve Rogers en su momento, en una de las primeras apariciones. Decide entregar el escudo y decide seguir su camino como Falcon, como vos decís, trabajando junto al ejército norteamericano, pero desde su lugar, sin tratar de ocupar el lugar de su antiguo compañero. Dentro de esta charla y esta caminata que tiene junto a War Machine, vemos que, bueno, en principio vemos un montón de referencias a cómics y a sí, objetos que van apareciendo a lo largo de toda la historia de Steve Rogers como Capitán América, pero puntualmente vemos un escudo que en los cómics usa el Patriota, que claro, es el nieto de Isaiah Bradley, que fue uno de los personajes que lleva el manto del Capitán América en los cómics. Pero destaco esto porque si nos han escuchado en los recaps de WandaVision, hacíamos mucho hincapié en esta sospecha que tenemos nosotros respecto de la intención de Marvel de hacer unos Young Avengers, y el Patriota podría ser un personaje que se sume a este equipo. Es más, hay un rumor de que hay un actor casteado ya para ese rol. Ese escudo que vos haces referencia
Es el primer escudo que usa Capitán América en The First Avenger. Uno Claro. que justamente no tenía la forma icónica redonda. Claro, tiene como la forma más como si fuera un escudo heráldico o ese tipo de diseño. Tal cual. En ese recorrido por esa especie de salón de memorabilia del Capitán América vemos, entre todas las imágenes, vemos la portada del primer número, la primera aparición de Capitán América, ilustrada por Jack Kirby. Es una imagen icónica en la cual él está en la tapa golpeando a Hitler. Claro. Cuando Marvel todavía no se llamaba Marvel. Así es, todavía no se llamaba Marvel. Ahora no me recuerdo exactamente cuál era el nombre de la editorial, pero no salió bajo el sello Marvel. También vemos unas imágenes características de Alex Ross, conocido por, Sí. bueno, gran portadista, conocido por Marvel's Kingdom Come. Vemos unas ilustraciones de él haciendo referencia a esta también imagen icónica de Tío Sam, que necesita esa imagen de reclutamiento. Bueno, son pequeños easter eggs que nos van dejando la producción. Vemos además la situación familiar de Sam. Que él se reencuentra con su hermana y con sus sobrinos. Ahí hay una escena un tanto humorística que, bueno, Sam y la hermana van a pedir un crédito al banco. Y el oficial de cuentas del banco lo reconoce al principio, no sabe de dónde, hasta que se da cuenta que él es un Avenger. Y me causó gracia que le pregunte si no cobraban sueldo como Avengers. Nick Fury se ve que no paga el 931, cargas sociales, no están presentes, no sabemos qué pasó ahí. No, trabajo informal ahí. Hay trabajo informal. Facturan los muchachos. Sí, pobre Falcon, menos suerte que monotributista. No le dan el crédito, que es el que va a pedir, porque bueno, si bien él había hecho los números, pero los números, la ley de aprobación de créditos cambió después del tema del blip. ¿Sabes qué me llamó la atención de esa escena? Particularmente que es una escena casi calcada de una de las películas de Spider-Man de Raimi. Digamos, para hacer una escena tan random, ¿por qué habrán elegido lo mismo? No sé si vos te acordás de esa escena. No. En la cual Tobey Maguire iba con tía May a pedir un crédito al banco y le da una plancha. Sí. La de Doc Ock. Tenés razón. Sí. Ahora que la decís me acuerdo. Claro. No lo había pensado para nada. Bueno, y vemos un poco más esta situación, que una especie de discusión que tiene él con la hermana respecto de qué hacer con un barco que tienen... Claro, por una familia pesquera. Claro. Esto es un background que me parece que no habíamos visto hasta ahora del personaje en todo el universo. O sea, no sabíamos de qué vivía previo a alistarse al ejército. Otra aparición que tenemos alrededor de Falcon es la de Joaquín Torres, que no es el futbolista ex News Old Boys de Rosario, sino que es un personaje que funciona como sidekick de Falcon, y en el momento que Falcon en los cómics toma el manto de Capitán América, este personaje pasa a tomar el de Falcon, digamos. Claro. Bueno, puede ser que se aventuren hacia ese lado, porque también es una serie en la que estamos viendo un montón de personajes secundarios sacados de los cómics. Y lo último, respecto de Sam, que también es con una de las cosas que cierran el capítulo, es que hay una presentación por parte del gobierno de los Estados Unidos de un nuevo Capitán América. Y creo que lo que más le duele a Sam cuando lo ve es que está usando el escudo que él había entregado para la exposición del museo. Y este nuevo Capitán América es Joe Walker, que es el US Agent, que es otro personaje también sacado de los cómics. Tal cual, tenemos la confirmación de que es Joe Walker de la escena de los créditos, de hecho. Exactamente, tal cual, porque no lo dicen cuando lo presentan. Bueno, para tener un poco de background, en los cómics Joe Walker también toma el manto de Capitán América, en principio como un acto patriótico, digamos, de buena fe, hasta que se dan cuenta que lo están usando y después se convierte en una especie de antagonista.
para hacer una comparación, algo parecido a un Punisher, por así decirlo. Por momentos trabaja con los Avengers y por momentos no. También a modo de algo interesante, el actor que hace o que va a ser de Joe Walker es el hijo de Kurt Russell. Ah, eso lo había leído. Vos sabés que lo había leído Que ya fue Ego en las películas de Guardianes de la Galaxia. Claro. Queda todo en familia. Sí, totalmente, totalmente. Esto, bueno, es más o menos lo que donde está Sam. Creo que este primer capítulo nos sirve como para ubicarnos en qué anda cada personaje, cada uno de estos protagonistas. Y por otro lado tenemos a James Bucky Barnes, el soldado de invierno, que también él, de otra manera distinta a la de Sam, pelea contra su pasado. Vemos una pesadilla en principio que él está teniendo respecto de una especie de operación que tuvo que hacer en algún momento. Y después vemos que se despierta, tenía la tele prendida y se había quedado dormido viendo Gimnasia de Jujuy Colón. Y después pasamos a una escena en la que está con su terapeuta hablando y justamente ella le pregunta si había tenido pesadillas, él al principio le miente. Y hay una ida y vuelta respecto del tratamiento, digamos, de la terapia que él está siguiendo. Claro, la terapeuta lo que le propone es tratar de ir enmendando errores para, bueno, curar. Entonces él lleva una lista y va tratando trata de ir tachando de la lista a cada uno de los que él, digamos, le generó algún inconveniente a lo largo de su extensa vida, porque recordemos que tiene más de 100 años, claro. como bueno, en su momento agente de Unión Soviética. La lista, cuando vi la lista pensé en Arrow y dije, salgamos de acá por favor. Lo primero que pensé fue en Arrow. Exacto. La lista y los flashbacks. Sí, vamos. Sí, no, por favor. Sabemos que no lleva a buen puerto esto. No, pero también Steve tenía una lista de cosas que él se iba anotando como para ver de qué se trataba. Cosas que él se había perdido. En una de las películas muestra, me acuerdo que tenía anotado Steve para leer sobre Steve Jobs, para ver la Rocky 1 y Rocky 2, que son las mejores, de hecho. Obvio. Y bueno, no recuerdo qué cosas más. Pero dentro de esta lista que tiene Bucky hay algunos nombres interesantes. ¿Cuál alcanzaste a ver? Bueno, alcancé a ver el nombre del Barón Zemo. Bien. Que ya sabemos que va a ser va a tener un rol fundamental en la trama de esta serie. Sí, exactamente. Y además me pareció ver algunos nombres que son créditos o referencias a ilustradores o personajes que han trabajado en las historietas de estos personajes. Sí, suelen hacer esos easter eggs. Bueno, uno de los errores que intenta enmendar Soldado del Invierno, el cual exponen en esta sesión de terapia, es con una congresista estadounidense en la cual, bueno, en su momento era un agente de Hydra, de ahí la conoce, entonces para tratar de enmendar el error la entrega a las autoridades, siempre tratando de seguir los pasos de su terapeuta, pero no tan al pie de la letra. Claro, vemos que un poquito, no te digo necesariamente que mintió, pero estuvo ahí en la frontera de no cumplir con esas leyes. Estuvo ahí. Y después nos encontramos con que Bucky, digamos, en su vida, en su día a día, lleva una vida media extraña, en la cual el que parece ser su único amigo o allegado es un hombre muy mayor de ascendencia asiática. Claro. Bastante testarudo, el cual termina yendo a almorzar. Y ahí nos enteramos quién es. Exactamente, ahí entendemos por qué nos muestran esa pesadilla de Bucky en la que él asesina a un testigo de lo que de la operación que él estaba haciendo. Y resulta que ese testigo es justamente el hijo de este señor con el que él va a almorzar. Y para tachar a este señor de la lista, tiene que decirle que él fue el responsable de quitarle la vida al hijo. Y eso es lo que le genera un problema bastante grande, obviamente. Claro.
Vemos además que Bucky tiene una cita con la moza del lugar al que van a almorzar. Y se da una escena que también es bastante cómica. Me hace acordar un poco a la segunda película de Capitán América, cuando él todavía no se adapta al futuro en el que vive. Esta chica le pregunta qué edad tiene y él le dice 104 años. Y ella piensa que es un chiste, por supuesto. Y se ríe. Lo mismo que él tiene puesto una campera y un guante, porque recordemos que tiene un brazo robótico, digamos. Ujú. Y bueno, y Bucky medio que le responde cualquier cosa. Sí, mala circulación. Sí. Y bueno, le va a costar también adaptarse a las relaciones humanas del 2020, digamos, 2021, perdón, a un personaje que nació más de 100 años atrás y creció de otra manera completamente diferente. Así es, pero Bucky ya venía preparado, venía con barbijo. Claro, totalmente. Ahí fue un pionero. Fue un pionero. Esas serían como las dos grandes partes de la trama de los dos personajes principales, pero tenemos una tercer parte que habíamos nombrado, ¿no es cierto? Exactamente. Este personaje, Joaquín Torres, está investigando una agrupación que piensa que un mundo sin fronteras, como era anterior al blip, es decir, anterior a la reaparición de la mitad de la población que había sido eliminada por Thanos, es mejor. Y usan una mano roja como signo símbolo distintivo. Uh-huh. Me hizo acordar a Saruman con los Urukai y la mano blanca. Sí. Y bueno, se hacen llamar los Flag Smashers. Claro, acá es la primera a lo mejor diferencia con respecto a los cómics. Flag Smasher en realidad era un personaje en las historietas, que también era renegaba de los signos patrióticos, era medio como, se quiere decir, un anarquista, pero acá lo transmutan a un grupo terrorista que está, como decís, en contra de las diferencias entre países. El símbolo, como vos bien dijiste, es esa mano así a lo tribal, y todos parecen vestir máscaras, que es una especie de estrategia también para llevar a cabo las operaciones que hacen. Por claro, lo que pudimos ver de los trailers, pareciera que la líder de los Flag Smasher va a ser una chica, una mujer. Sí. Pero no la vemos en este capítulo. Vemos a uno de estos individuos que agarra a Joaquín Torres y bueno, lo pasa por arriba, parece tener super fuerza. Claro, eso era lo que te iba a comentar. Aparentemente tienen poderes, no sé, se me ocurre que pueden ser similares a los del Capitán América de alguna manera, porque tienen así como una agilidad extra, porque lo vemos saltar desde un primero o segundo piso y cae al nivel del suelo, digamos, y no se lastima, y después lo vemos pelear y también tiene super fuerza. Ya que estamos dentro del universo Capitán América, se me ocurrió que tal vez podía venir por ahí. Puede ser, un super suero para todos sería. Claro, una cosa por el estilo. Uh-huh. Y bueno, y están robando un banco en Suiza, aparentemente. Bueno, ¿quién no pudiera, no? Sí, totalmente. Sí, creo que lo primero que haría con superpoder es robar un banco en Suiza. Claramente Disney quiso dejar mal a los bancos en este primer capítulo. Son los malos del capítulo, los bancos. Totalmente, es verdad, no lo había pensado. Sí. Básicamente eso es todo de este primer capítulo. Recordamos, van a ser 6 esta miniserie. Y bueno, ¿qué te pareció este arranque? ¿Cómo lo viste? ¿Lo disfrutaste? ¿Te aburrió? ¿Qué te pareció? La primera escena, la verdad que me encantó. Si hubiera mantenido ese ritmo todo el capítulo, hubiera estado bárbaro. Entiendo que obviamente no, porque tienen que desarrollar personajes, pero me pareció divertido, me pareció que puede llegar a ir a buen puerto la serie. Tiene potencial, tiene un montón de personajes interesantes que van a aparecer. Así que le tengo fe. Tuvo un mejor arranque que WandaVision, para mi gusto. ¿A vos qué te pareció?
A mí también me gustó, me resultó entretenido. Creo que esa es la palabra, Sí. más que otra cosa. Me tuvo ahí prestando atención todo el tiempo. Me gustó mucho las partes de Bucky Barnes, me gustaron mucho. Me gusta el personaje, me gusta Sí, el tiene actor onda. cómo lo hace. Eh, me- Eso me pareció interesante. Me da todo un estilo de película de Jason Bourne. Sí, es verdad. Una onda así. Pero no, insisto, entretenido fue el término para mí y espero que se mantenga así con ese ritmo porque creo que estuvo bueno. Bueno, vamos a ver qué nos depara la semana que viene en el próximo capítulo. Por mi parte, a la espera de Barón Zemo. Bueno, sabemos por los trailers que va a aparecer. Sí. Hay que ver en qué momento, pero sí, ahí coincido. Me anoto también esa lista de espera.